No sé si se me está viendo y escuchando bien porque mi máquina indica que no. A ver si alguien me puede confirmar por WhatsApp si se está transmitiendo bien. No, se cortó. O sí, ahora está lleno, ya está funcionando bien. Bueno, buenas tardes a quien corresponda que sea la tarde. Buenas noches aquí para los de Argentina y América del Sur. Bueno, agradezco la invitación de Joica para presentarles, bueno, perdón que apareció un cartelito. Bueno, aprovecho para, esperemos que no aparezcan más notificaciones. Bueno, eh, voy a aprovechar esta oportunidad de trabajo con ustedes para presentarles, ya en el título figura, eh, una idea central, pero finalmente una idea que es aplicar la teoría de la epistemología de Imre Lakatos de los programas de investigación científica al psicoanálisis. Y entonces lo que voy a intentar justificar es que Apola, Apertura para otro Lacan, que es la sociedad de psicoanálisis internacional que tiene sede en más de 10 países y que yo tengo la suerte de presidir en este momento. Apola, entonces, antes Apertura, Apola tiene como propiedad específica, como que yo sepa, que nosotros sepamos en exclusividad en el mundo, tenemos un programa de investigación científica y público, escrito, accesible para cualquiera a través de un muy sencillo clic en nuestras redes. Y eso establece una posición tanto en epistemología como en filosofía de la ciencia que voy a intentar justificar. Lo primero que creo que corresponde decir es que tanto para epistemólogos, filósofos, científicos, teóricos o experimentales, médicos y también psicoanalistas, el psicoanálisis no es ciencia. Este es un punto de consenso hoy día notablemente homogéneo, o sea, que yo sepa, que nosotros sepamos, en Apola, eh, nadie sostiene una posición distinta que es que el psicoanálisis no es ciencia. Para los enemigos del psicoanálisis, que el psicoanálisis como siempre se caracteriza por tener muchos enemigos, es una estafa. Y para los amigos del psicoanálisis y para los psicoanalistas en general, es una práctica terapéutica, no científica, pero que se verifica con mucha eficacia. Quiero cuestionar este consenso. Lo primero que cabe decir es que para Freud, para Sigmund Freud, indudablemente en todos sus escritos,
todos sus escritos, el psicoanálisis es ciencia. Para Freud eso nunca estuvo en duda. Es una ciencia para Freud empírica de la clase, del tipo de ciencias como la biología. De hecho, para Freud el psicoanálisis era una ciencia empírica vecina a la biología. Los motivos por los cuales Freud sostenía con tranquilidad, sin conflicto, esta argumentación son que el comienzo siempre estaba dado por la sustancia viva, masculina o femenina, las células, el cuerpo biológico anatómico, y sus energías, las pulsiones de vida y muerte. Si este era el comienzo, el destino para Freud también era la anatomía, con lo cual para Freud tanto la base como la teleología del psicoanálisis en cada caso clínico, pero también como destino, como disciplina, era el origen la anatomía y el fin ser sustituido también por la anatomía. Y para Freud era una ciencia indiscutible por tener base empírica, porque para Freud la base empírica del psicoanálisis era la práctica clínica, la experiencia clínica. Pero luego de más de 100, 120 años, nos encontramos igual que hace muchos años, 50, 60, 70, y es que el psicoanálisis no ha logrado aportarle absolutamente nada a la anatomía y la anatomía no ha podido aportarle absolutamente nada al psicoanálisis. La biología no ha recibido nada del psicoanálisis y el psicoanálisis no ha recibido nada de la biología, lo que es para todo el mundo suficiente argumento para indicar que no existe esa vecindad planteada por Freud. Y por el otro lado, para los epistemólogos y los filósofos de la ciencia, especialmente los empiristas u objetivistas, la experiencia clínica del psicoanalista, la experiencia clínica en la que se basa el psicoanálisis, no lo convierte en una ciencia empírica, porque lo que es requerido para convertirse, para ser reconocido como ciencia empírica, no es la experiencia acumulada por personas o por una disciplina, sino el experimento. Es el experimento de laboratorio lo que convierte a una práctica en una disciplina empírica en el sentido de la ciencia moderna, empírica u objetivista, y el experimento se caracteriza justamente por ser repetible y refutable. Y la experiencia clínica del psicoanalista con sus pacientes no es ni repetible ni refutable. Con lo cual, el problema con el que se encontraron los psicoanalistas desde el fallecimiento de Freud es que no podía garantizarse el estatuto científico del psicoanálisis tal como Freud lo había postulado. La solución que se encontró, para mí la más cómoda, es decir, bueno, no es una ciencia. Debido a que existió la enseñanza de Lacan, que Lacan realizó una enseñanza pública y reconocida
desde 1950 hasta 1980, esa solución, la solución que yo les propongo pensar como de comodidad, empezó a ser expresada de otra manera y ya no se tiende a decir, al menos en los ámbitos lacanianos o freudio-lacanianos, no se dice el psicoanálisis no es una ciencia, si bien es lo que se cree, sino Lacan dijo que el psicoanálisis no es una ciencia. Entonces se continúa con el presupuesto de que no lo es, entonces no hay que discutir lo que Freud propuso y su rechazo por parte de la epistemología y la filosofía de la ciencia, sino que por lo famoso de la enseñanza de Lacan se apoya en el prestigio de Lacan y entonces se dice, Lacan dijo que el psicoanálisis no es una ciencia. Nos tenemos que detener un poco en este Lacan dijo, porque hay un problema muy grande allí. Y el problema que les propongo, yo ya lo planteé en muchos foros, ya publiqué al respecto, no tengo la sensación de tener mucho eco al respecto, pero hay un problema específico, exclusivo, que yo conozca, que sucede con la enseñanza de Lacan, y es que los discípulos de Lacan, sus alumnos, sus continuadores, los maestros más famosos y prestigiosos del psicoanálisis lacaniano, del freudio-lacanismo también, pero incluso los novatos y los jóvenes que comienzan con la enseñanza de Lacan fundan sus teorías en falsas frases de Lacan. Yo para designarlas de alguna manera contundente, pero también con cierta ironía, los llamo los apócrifos. O sea, lo que tengo para decirles respecto de Lacan dijo que el psicoanálisis no es ciencia, es que es falso. Pero no solamente que esa frase, voy a intentar demostrarlo dentro de 5 minutos, alguno ya debe estar buscando en su ordenador dónde Lacan lo dijo y yo les voy a decir dónde Lacan lo dijo para que no pierdan tiempo buscándolo. Lacan lo dijo en la conferencia de Massachusetts el 1 de diciembre de 1975, en las conferencias que dio en Estados Unidos. Igualmente en 5 minutos les voy a intentar demostrar que es falsa esa frase, sino que hay un problema propio, específico, en psicoanálisis, con la enseñanza de Lacan, no sucede así con Sigmund Freud, con Anna Freud, con Melanie Klein, con Jacqueline Miller, con Colette Soler, con Jana Lush, que siempre he encontrado que se los cita correctamente, sino que a Lacan, para dar cuenta del fundamento de la enseñanza de Lacan, se citan frases que Lacan no dijo nunca. Al menos yo no encontré que lo haya dicho nunca, luego de muchos años de investigación, tanto en español como en francés. Les doy 20 ejemplos de frases fundamentales del lacanismo presentadas como Lacan dijo, que Lacan nunca dijo. Por ejemplo, 1. Debemos hacernos responsables de nuestra posición de sujetos. Nunca lo dijo. Debemos hacernos responsables de nuestra posición de sujetos. Nunca lo dijo. Y está citado miles de veces bajo la forma de Lacan dijo. Goce mortífero, un concepto fundamental del lacanismo, Lacan nunca lo dijo. Amar el síntoma, nunca lo dijo. Ser de goce, nunca lo dijo ni lo escribió. Limitar el goce, poner límite al goce, acotar el goce, nunca lo dijo. Son frases fundamentales. Es notable. Goce otro, nunca lo dijo.
Goce inefable nunca lo dijo. Sujeto singular nunca lo dijo. La ciencia forcluye al sujeto nunca lo dijo. Modos o modalidades de goce nunca lo dijo. Explícitamente rechazó primer Lacan, segundo Lacan, etc. Y todo el mundo dice primer Lacan, segundo Lacan, tercer Lacan. Y Lacan explícitamente dijo rechazo a aquellos que ya están diciendo primero Lacan, primer Lacan, segundo Lacan, tercer Lacan. El amor es dar lo que no se tiene a quien no lo es, nunca lo dijo. Goce real lo dijo una sola vez y vinculado al pene real. Goce autista lo dijo una sola vez y en relación al animal. Bueno, como ven, hay una problemática muy crucial, muy específica que yo les propongo pensar conjuntamente, y es que las frases fundamentales del lacanismo, Lacan nunca las dijo. Esto para advertirles del problema de Lacan dijo, Lacan dice que el psicoanálisis no es ciencia. Bueno, efectivamente, Lacan dijo una vez el psicoanálisis no es ciencia, ya les di la cita, conferencia de Massachusetts, está publicada, se consigue, está en Patou Lacan, no hay problema, 1 de diciembre del 75. También lo dijo en la apertura de la sección clínica, pero dijo, no es ciencia exacta, claro, es ciencia conjetural. También lo dijo en la conferencia de Bruselas, pero dijo, no es ciencia si pensamos que tiene que ser irrefutable, como dijo Popper. Entonces lo dijo una sola vez y 2 o 3 veces más en forma condicionada a otro argumento, polémico. Pero el problema que yo les quiero dar a vuestra reflexión es que Lacan dijo 28 veces que sí es ciencia. En la propuesta del instituto, en el seminario 2, en la cosa freudiana, en el seminario 3, en el seminario 4, en la entrevista al Express, en psicoanálisis y su enseñanza, en el seminario 4, en 2 clases, en la dirección de la cura, en el seminario 8, en el seminario 9, me río, en el seminario 11, en el seminario 12, en el seminario 13, en la ciencia y la verdad, en respuesta a estudiantes de filosofía, en la conferencia de la ORTF, en el seminario 14, en el 15, en el 16, en el 20, en la nota italiana, en Yale y en Londres, exactamente el mismo periplo de conferencias de 1975. Con lo cual Lacan dijo, una vez no es ciencia, pero 28 veces dijo sí es ciencia. Pero no solamente 28 veces dijo es ciencia, sino que 16 veces dijo debe ser ciencia. Lo dijo en Función y Campo de la Palabra y el Lenguaje, en el seminario 3, en su versión del sujeto, en seminario 10, en el seminario 11, en reseñas de enseñanza del seminario 11, en la ciencia y la verdad, en reseñas de enseñanza del seminario 12, en la entrevista a Pierre Days, en la respuesta a estudiantes de filosofía, en la conferencia de la ORTF, en la proposición del 9 de octubre del 67, varias veces, en el acta de fundación del 71 y en el seminario 18 del 71. Entonces ya tenemos que 28 más 16, 44 veces dijo que es ciencia y que debe serlo, y una sola dijo que no. Y todo el mundo, Lacan dijo que el psicoanálisis no es ciencia. Ahí hay un problema con Lacan y los discípulos de Lacan, que lo citan al revés. Pero a su vez, y para colmo, Lacan también propuso un concepto en epistemología, lo propuso, pero son muchos los autores que lo sostienen, muchos los autores que lo sostienen. Es cierto que más en el siglo XX que en el siglo XXI, es cierto.
la epistemología y la filosofía de la ciencia están siendo sustituidas en el consenso por una epistemología naturalizada, que sería oportuno discutir en este momento, es lo que sostienen la mayor parte de los psicoanalistas. Y Lacan propuso entonces que el concepto de ciencias conjeturales para incluir al psicoanálisis dentro del campo de las ciencias conjeturales, y eso lo sostuvo 8 veces en Función y Campo, en la Conferencia de Roma, que es un texto distinto, en La Cosa Freudiana, en Situación del Psicoanálisis, La Ciencia y la Verdad, Radiofonía 4. Ven que no voy a buscar a textos desconocidos de Lacan, son los más famosos, en el seminario 2 y en el seminario 11, con lo cual tenemos 28 veces dijo que sí, que es ciencia, 16 veces dijo que debe ser considerada una ciencia y 8 veces lo propuso al campo de las ciencias conjeturales para albergarlo, con lo cual una vez dijo que no y 52 veces dijo que sí, con lo cual entonces el problema de sostener un programa de investigación científica en psicoanálisis, como hace Apola, y hizo en su momento Apertura, porque hace ya 10 años que tenemos un programa de investigación en Apertura y hace ya casi 2 en Apola, que es la sociedad que surge de la refundación de Apertura, con nuevas formulaciones, pero bueno, hace ya 10 años que tenemos un programa de investigación manifiesto, público, escrito, de libre consulta por parte de cualquiera y crítica por parte de cualquiera. Y entonces no es contrario al espíritu propuesto por Lacan, lo que no le daría ninguna validez, pero para ir pensando apunta en el sentido de la propuesta de Lacan de que el psicoanálisis es ciencia y en todo caso debería serlo. Entonces tenemos que puede ser pensado, e incluso es notable que hoy tan homogéneamente los psicoanalistas opinen, igual que los enemigos del psicoanálisis, de que el psicoanálisis no es ciencia, porque Freud, el fundador, para muchos, para mí no, en Apola en general tampoco, para muchos el padre del psicoanálisis. No me parece que una disciplina de orientación científica tenga que tener un padre. Propuso siempre, Freud, desde que crea el psicoanálisis hasta el momento de su fallecimiento, siempre propuso que fue una ciencia, y ya vimos que Lacan, desde el comienzo de su enseñanza y hasta prácticamente el fin de la misma, todos los años, todos los seminarios, prácticamente en todos los escritos y en todas las conferencias, sostuvo también que es ciencia o que debería serlo, sino que a su vez tenemos para pensar nosotros en qué campo de ciencias el psicoanálisis podría inscribirse, porque los psicoanalistas, que son tan empiristas y objetivistas, de vuelta como los enemigos del psicoanálisis, sostienen que no es ciencia, que la ciencia es aquello que se hace en un laboratorio mirando un microscopio o puertas afuera mirando a través de un telescopio, sino que lo que Lacan propone, siguiendo a Coiré y a tantísimos otros epistemólogos y filósofos de la ciencia de la segunda mitad del siglo XX, con una orientación epistemológica y filosófica contraria a la de Freud, es lo siguiente: que muchas disciplinas, como por ejemplo la lógica simbólica, las matemáticas, la física teórica
y la lingüística, que muy difícilmente se atacaría su validez de ciencias, a pesar de lo cual no tienen base empírica ni experimental. La lógica simbólica no tiene base empírica en el sentido ingenuo, en el sentido del microscopio o del telescopio. La matemática no es considerada por los empiristas como una ciencia. Si quieren una pista del grave problema que hay al respecto, no hay premio Nobel de matemática. No hay premio Nobel de matemática porque los premios Nobel desde su fundación han sido pensados para ser otorgados a científicos que sus descubrimientos han sido validados empíricamente. Tal es así, además por antisemitismo, pero tal es así que a Albert Einstein, no le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad, sino por sus trabajos sobre el efecto fotoeléctrico. Entonces, lo que habría que pensar desde la perspectiva de la reformulación del psicoanálisis que hace Jacques Lacan, si el psicoanálisis no debería ser pensado como una ciencia, tal como propuso siempre Lacan y tal como propuso siempre Freud, pero no en el sentido de Freud, no por partir de la sustancia viva en el sentido de las células que componen al cuerpo biológico con sus energías específicas, la pulsión de vida y muerte llamada más modernamente la pulsión de muerte, goce mortífero, pero nada cambia, que es una energía originada en la sustancia viva del cuerpo biológico, aquello que los lacanianos llaman cuerpo real. Los lacanianos llaman cuerpo real a todo aquello que se comporta así. Y por eso para los lacanianos la prueba de lo real es el choque, porque es así. Todo aquello con lo que se puede chocar, todo aquello con lo que se puede chocar para los lacanianos es real, porque tienen la misma noción de real que Freud, que es res extensa. ¿Se acuerdan de René Descartes y su teoría de la res extensa y la res cogitans? La sustancia extensa, tridimensional y la sustancia pensante, para los psicoanalistas modernos, como para Freud, la base material del psicoanálisis es la res extensa, y por eso para el lacanismo el goce se origina en el cuerpo y es aquello con lo que nacemos antes de la palabra, las ideas, el lenguaje, etc. Pero observen que sucede lo mismo con la lógica simbólica moderna, con la matemática moderna, la del fin del siglo XIX, la que se hizo a partir del fin del siglo XIX, que ya no se apoya. No leo todos los comentarios que me aparecen en pantalla porque, aunque sean muy amistosos y amigables conmigo, me distraen mi exposición, así que le pido disculpas a todos los que escriben, no puedo leer lo que me escriben. Entonces les decía que justamente el psicoanálisis para Lacan, yo sigo en esos lineamientos y en Apola seguimos esos lineamientos, es una ciencia en el sentido de la lógica simbólica, en el sentido de la matemática moderna, en el sentido de la lingüística moderna, para las cuales, al menos es muy evidente para la lógica simbólica y para la matemática, lo real es lo imposible y ya no aquello con lo que se choca. No aquello con lo que se choca, no con lo que... si ustedes caminan con un colega lacaniano y van conversando con él y se tropiezan en la calle, se golpean contra una puerta abierta o contra una ventana, se golpean, hagan la prueba incluso
que escuche mi conferencia, y va que el colega lacaniano y le va a dar un encuentro con lo real. Porque para el lacanismo, como para Freud, y por eso no es cierto, lo real es la piel o el hueso, por eso es el hueso real, el síntoma como la piedra del zapato, porque todo eso es pensado como pensaba Freud y que da base argumentativa la sustancia tridimensional. Pero si fuese así, entonces la lógica simbólica no tendría orientación científica, la matemática no tendría orientación científica, la lingüística no tendría orientación científica, y piénsenlo, se me había escapado, piensen en la física teórica, porque no sé si ustedes saben que desde Galileo para acá, una gran parte de los experimentos fundamentales de la física son experimentos mentales, no experimentos en un laboratorio. Son experimentum mentis, experimentos mentales. Einstein no puso un hombre con una linterna adentro de un tren, a otra persona en el andén del ferrocarril con una linterna, se las hizo encender y verificó si llegaba más rápido la luz del que venía en tren de la luz del que estaba parado en la estación. Lo pensó. Y la inercia, un objeto que tiene cierta velocidad, que se desplaza a cierta velocidad, si nada lo detiene, no se detendrá nunca. Galileo nunca hizo ese experimento. Nadie lo hizo nunca, experimento. Es un experimento mental. Porque a partir de allí surge una disciplina que es la física teórica. Y si ustedes revisan un montón, quizá la mitad, yo no sé, de los físicos son físicos teóricos. Y si ustedes ven una película de físicos, los van a ver reflexionando, pensando delante de un pizarrón, de una pizarra llena de letras y gráficos, no delante de un microscopio o delante de un telescopio. Piensen, ¿qué quiere decir que haya la mitad de la física sea física teórica? ¿Qué le da validez a la física teórica? Ustedes dirán el experimento. No, bueno, no. Son inconmensurables. Son inconmensurables. Algunas veces, y mucho tiempo después, algunas teorías son refutadas o validadas por experimentos. Algunas y muchos tiempos después. Pero cuando son refutadas o validadas por experimentos, no pierdan de vista que nadie puede garantizar que un momento después no aparezca un experimento que se pueda realizar contrario. Eso se llama en lógica el cisne negro. Si ustedes garantizan una teoría con un experimento, no se olviden que son inconmensurables, son de universos distintos, tal que no es garantía absoluta, da credibilidad, da refutabilidad, pero no garantía, ya que nadie puede garantizar que a un científico no se le ocurra el día de mañana un experimento distinto que a nadie se le había ocurrido o que no se había podido hacer porque no había la maquinaria, la tecnología para hacerlo, que desmienta todos los experimentos anteriores. Entonces, el verdadero problema, aquellos sobre los cuales yo quería hacerlos reflexionar a todos los interesados en pensar el psicoanálisis,
y en especial a todos aquellos interesados, en pensar al psicoanálisis y practicarlo, en especial, es plantearnos la pregunta, para mí crucial, pero es mi pregunta desde hace casi 50 años, de verdad es mi pregunta, si no recuerdo mal, libros que está en la biblioteca que confirman que por ahí debería andar. Hace casi 50 años me pregunto por la validez del psicoanálisis. En los últimos 30 años la pregunta se me corrió y en los últimos 20 años ya definitivamente se me hizo, y es por qué tan homogéneamente los psicoanalistas freudianos, los psicoanalistas kleinianos, los psicoanalistas freudio-lacanianos y los psicoanalistas kleinianos, que son el 99% seguramente de los psicoanalistas, más los de Reich, los reichianos, más los de Reich, Wilhelm Reich, mucho más. ¿Por qué tan homogéneamente sostienen que el psicoanálisis no es ciencia, si incluso se lo sostiene, a contrario de Freud, sin saberlo, a contrario de Lacan, sin saberlo, y sin haber hecho un profundo estudio de la epistemología y la filosofía de la ciencia? De hecho, no se citan autores, ni del siglo XX, ni del siglo XXI, epistemólogo, filósofo de la ciencia. Se lo da por directamente ya obvio, evidente. ¿Cuál es el motivo por el cual con tanta evidencia se sostiene que el psicoanálisis no es ciencia a pesar de ser eficaz? Con otra característica que yo estuve pensando recién, miren con qué demora, hace 2 o 3 años, y es que hay muchas prácticas que se las considera eficaz por sus practicantes para el tratamiento del sufrimiento humano, que no son ciencia, como el chamanismo, la brujería, la imposición de manos, los curas sanadores, las piedras, historias pasadas, constelaciones. Hay un montón de prácticas que si ustedes les preguntan a los practicantes si son eficaces, y van a decir, sí, notablemente eficaces. Mis pacientes, podés preguntarles, están notablemente satisfechos con estas prácticas. Con lo cual la eficacia no es una prueba muy contundente. Quiropraxia, los chinos con, ¿cómo se llama? Que te aplican las agujas, la energética, la bioenergética. Hay decenas y decenas de prácticas muy eficaces, según el testimonio de los practicantes y de los pacientes, que las personas dicen que sí, no son ciencia, pero son muy eficaces, no todo es ciencia. Pero la notable característica del psicoanálisis es que en la gran mayoría, en la enorme mayoría de los países donde se lo practica por parte de profesionales universitarios de carrera mayor, diplomados, reconocidos por el Ministerio de Salud, con lo cual son académicos de carreras en Argentina, las llamamos carreras terciarias, pero mayores, de más de 5 años de cursada, con control del Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué, si son todos profundos estudiosos, salidos de la facultad, por qué dirán todos tan homogéneamente que no es ciencia? Ya que no es cierto que lo digan porque Freud
propuso que no es ciencia, ni porque Lacan, o sea, esos argumentos de prestigio, de autoridad, no sirven. Con lo cual es un problema ideológico. ¿Cuál es la ideología que funda, que tracciona, que tensiona tan fuertemente el campo del psicoanálisis para que todo el mundo diga, obviamente el psicoanálisis no es ciencia, siendo que son todos profesionales universitarios de carrera mayor? Con otro problema muy importante, y es que exactamente eso dicen los más profundos enemigos del psicoanálisis. Exactamente en ese punto, con lo cual falta un debate para hacer allí. La propuesta que quiero hacerles es sencilla. Para mí, siempre la respuesta a las preguntas fundamentales tienen que ser respuestas sencillas, y por eso se tarda tanto tiempo en atravesar la jungla de prejuicios, teorías, sentido común, saberes, para llegar a esas respuestas, es que para los psicoanalistas que yo conozca, salvo mis colegas de Ola, todos, que yo conozco, todos, seguramente alguno me escribirá mañana, hoy no, me escribirá mañana que conoce a uno que no, bueno, yo le pediré que me envíen sus escritos o su conferencia grabada donde esa persona haya desarrollado que el psicoanálisis debería cuestionarse si no es ciencia y en qué estatuto y categoría es ciencia, porque los psicoanalistas sostienen que las pulsiones y el goce son anteriores a las palabras, a los significantes, a las teorías, a las abstracciones. En eso sí, todos los psicoanalistas que estoy criticando, con todo el respeto, son colegas que yo estudio permanentemente, pero yo los critico porque no pienso igual que ellos. Ojalá que ellos publiquen sus críticas a mis argumentos de la manera más explícita para poder hacer debates públicos, serios, como corresponde para estas cosas. O sea, se sostiene que el cuerpo biológico es anterior a la subjetividad. O sea que la subjetividad surge de un cuerpo biológico. Entonces, lo primero es el cuerpo biológico, con su sustancia tridimensional, la sustancia viva de Freud, con sus energías específicas, pulsión de vida, pulsión de muerte, goce mortífero, mucho, poco, en balance, desbalanceado, exceso de goce mortífero. Pero todo eso es anterior. Todo eso es anterior a las palabras, a los significantes, a las ideas, a las teorías, como decía Freud, que primero las representaciones cosa, Ding o Sage Vorstellung, luego históricamente las representaciones palabra, Vorstellung, y que las representaciones cosa nunca van a pasar a representaciones palabra. ¿Cuál es el problema? Que los psicoanalistas creen que tienen que ir a operar en el fundamento de la subjetividad, en el fundamento de la personalidad psíquica, en el fundamento del aparato psíquico, en el fundamento de los síntomas. Al final del análisis hay que ir a trabajar con eso que es anterior y distinto a las ideas, a las palabras, a los significantes y a las teorías. Es por eso que no es ciencia, es sencillo sacárselo porque las ciencias son ideas, palabras, significantes, teorías, paradigmas que vienen después.
Con lo cual los psicoanalistas están tranquilos en que el psicoanálisis no es ciencia, porque suponen que tienen que ir a trabajar con lo primigenio, con lo fundamental, con la fuente, con el manantial de lo real, del hueso y de la piedra de cada uno de nosotros, que está en nuestro interior y es anterior a las palabras. Bueno, pero crítica momento, vamos 45 minutos, así que voy a ir redondeando. Crítica a este argumento. Primero, advertencia para los colegas psicoanalistas o aquellos que no solo practiquen, sino también piensen al psicoanálisis. Ese argumento, primero el cuerpo y después el pensamiento, las ideas, es exactamente el argumento de las neurociencias modernas, que dicen primero el cerebro y después todo lo otro. Y depende de las energías y cómo esté construido ese cerebro, o los genes, o las neuronas, ahí estará el fundamento de los problemas, de los síntomas, de la apatía, de la empatía, de la melancolía, de la esquizofrenia, de la paranoia, de la alegría, de la tristeza, de la heterosexualidad, de la homosexualidad, del infantilismo, del incesto, del estupro, la perversión. Con lo cual, advertencia para los psicoanalistas, justamente todos aquellos que son en la práctica y en la teoría, los enemigos prácticos, el psicoanálisis sostienen eso, lo que sostienen los psicoanalistas, con lo cual los colegas psicoanalistas que sostienen esa teoría dan habilidad y refuerzo de valorización a las neurociencias, a la genética, a la endocrinología o a la neuropsicoendocrinología. Segundo, una fuerte corriente de la epistemología, una muy fuerte corriente, dice que la ciencia no surge de la experimentación. A contrario de Freud, que la ciencia no surge de la observación, que es falso suponer que el saber surge de la observación. Para corrientes muy serias, muy fuertes, de un gran sector de la epistemología y de la filosofía de la ciencia, las teorías surgen de las teorías. Con lo cual, si ustedes tienen una teoría, tienen que saber que hay una teoría anterior. Y si se van a ocupar de esa teoría anterior, tienen que buscar la anterior, la anterior, la anterior, y nunca van a encontrar una observación pura, porque no hay nada que sea una observación pura hasta que una teoría te diga que eso es una observación pura. No hay una observación pura que diga de sí misma, he aquí que yo soy una observación pura y no un engaño o una idea. Hay una idea que te dice que es una observación pura y que es una idea. Segundo, este es argumento muy contundente también. Voy a proponer solo tres. El segundo, la física moderna, no Newton ya, que se puede considerar física clásica, de Aristóteles, que se puede considerar física antigua, Newton física clásica. La física moderna, por ejemplo, podríamos decir, desde la teoría de la relatividad, no hay tiempo y espacio de los fenómenos, intrínsecos de los fenómenos. Hay que establecer las coordenadas para saber qué es tiempo y espacio, e incluso hay que establecer las coordenadas para saber qué es masa, porque no hay nada que distinga a la energía de la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. No hay nada. Eso es física moderna. Pero más aún desde la física cuántica, se sabe
que no hay una objetividad pura, no la hay, no existe, no es un problema epistemológico, es un problema de física teórica y experimental. ¿Qué sostiene? Esto es incluso desde el experimento de Jung, Y-O-U-N-G, que es considerado por muchos el experimento fundamental de toda la física moderna, hecho en 1880, no recuerdo bien, 1880, que dice que en todo lo que se pueda estudiar y saber de la naturaleza, el científico y experimentador está adentro. No hay una objetividad pura que el, como decía Freud, el observador neutral pueda ver. Menos la habrá para el psicoanalista en su práctica empírica, ya que no la hay siquiera para el electrón. No hay un electrón que se pueda ver independientemente del acto de observación, no lo hay. Es una propiedad no de la observación, sino del electrón. Segundo argumento. Y tercer argumento, el último. Este es un poquito de autoridad, pero bueno, ya que tuvimos todos la formación con lacanianos, yo soy formado por maestros lacanianos de Argentina, de Buenos Aires, o sea, yo no estudié Lacan a partir del texto de Lacan. Los primeros 10 o 15 años lo hice a partir de clases o textos de mis maestros lacanianos. Esto que digo lo hice luego cuando empecé a encontrar que Lacan no coincidía tanto con mis maestros, a los cuales respeto y agradezco muchísimo toda la dedicación y formación que me han dado, pero encuentro que Lacan dice una cosa absolutamente distinta, y en ese sentido lo que quiero proponerles es que para Lacan, respecto del sujeto, también es inexorable admitir que el otro ya está antes. O sea, que no hay esas, no existe, como dicen los lacanianos, esa marca primera del significante sobre el cuerpo, que es el significante uno, ese primer significante, porque para Lacan no hay posibilidad alguna de un significante primero, de una marca simbólica primera, de un rasgo primero, un S1 primero, sin la existencia de toda la batería significante. Con lo cual, al igual que para la epistemología moderna, al menos una corriente fundamental de la epistemología y filosofía de la ciencia de la segunda mitad del siglo XX. Ya en el siglo XXI la cosa se ha puesto mucho más sustancialista, empirista y objetivista, a mi entender, para nuestra desgracia, sino que también la física teórica y experimental dice que no hay ese cuerpo sustancial tridimensional previo a la observación del teórico, del científico munido de su teoría, de su paradigma, de sus significantes, sino que Lacan, a su vez, desde el comienzo de su enseñanza y hasta el final, sostuvo, otra lista larga de citas con la cual voy concluyendo, que el lenguaje, el otro, la significación, el deseo, el sujeto, el gozo o el goce, el significante, el S1, están todos, esta lista está publicada por mí, la pueden ubicar en mis escritos o en la desgrabación de alguna conferencia o en un video de YouTube. Son previos, o sea, antes del yo está el yo del otro, antes del deseo está el deseo del otro,
antes del goce, como dicen los lacanianos, que en español correcto es gozo, la traducción de Jouissance, como dicen Gárate y Marinas, está el otro. Antes del fantasma está el otro. Antes de la condición sexuada está el otro, ya que no hay posibilidad alguna de partir de cualquiera de esos registros que son los conceptos psicoanalíticos si no se supone tanto la batería del significante primero y el acto discursivo primero, lo que Lacan resume con una frase del seminario 17 que afirma: no hay realidad prediscursiva, pero tampoco hay real antes del discurso y del otro, porque si el real es lo imposible, el lógico matemático, eso surge a partir de un orden simbólico que establece que es imposible para ese orden simbólico. Con lo cual, la verdadera oposición fundamental, y por lo cual yo entiendo que Lacan ha sido fundido, disuelto en Freud, que toda la maniobra del retorno a Freud del lacanismo no ha sido como propuso Lacan en su retorno a Freud, que es pensarlo, repensarlo y criticarlo, sino convertirlo en Freud, es porque el dilema que está en juego es primero la sustancia, los afectos, los sentimientos, las pulsiones, el goce, o primero el otro, el discurso, el lenguaje, la lógica, las ideologías, los paradigmas. Es eso lo que está profundamente en discusión. El sentido común de nuestra época muy fuertemente considera que lo primero siempre es la sustancia tridimensional y que el lenguaje, las ideologías, el otro, el sujeto, el inconsciente son un epifenómeno de la sustancia tridimensional. Pero eso no lo sostiene necesariamente la epistemología, no lo sostiene necesariamente. Lo rechaza absolutamente la física moderna en todas sus corrientes científicas a partir al menos de 1930-1940, hace casi un siglo, y Lacan produjo una enseñanza completa de 30 para poder fundamentarlo. Con lo cual, Apola, apertura para otro, Lacan, la institución a la que pertenezco y que tengo orgullo de presidir, sostiene que nos apoyamos en un programa de investigación científico y que a partir de ahí surgirá una práctica clínica. La otra posición es que habría una práctica clínica, no sé cómo podría haberla, puramente que surgiría de la experiencia y que a partir de ahí tendríamos la teoría. Es esa la polémica. Parece sencilla, hay que estudiar mucho para poder argumentar con cierto rigor lógico, racional y de conocimiento de causa, pero bueno, lo que Apola, lo que yo intento abrir a la discusión, que lamentablemente me parece cerrada en el 99% de los lugares de formación del psicoanálisis, es esta. Si primero la vivencia, la sensación, la pulsión, el goce, o si el gozo es del otro, el deseo es del otro, el yo es la identificación a la imagen del otro, el fantasma se constituye en el campo del otro, con lo cual hay que admitir la preeminencia lógica y temporal del otro. Lo que se puede plantear, yo me he animado a hacerlo, no sé
con cuánto éxito, como hace la cosmología en un Big Bang del lenguaje y el discurso para el psicoanálisis. Bueno, amigos, colegas, críticos, no había preguntado yo cómo esto concluía, pero bueno, fuimos muy puntuales para comenzar. En tradición psicoanalítica, lo único que vamos a respetar de la tradición psicoanalítica es la puntualidad, puntualidad de psicoanalista. La cara no era muy puntual, pero bueno, como solemos ser los psicoanalistas, muy puntuales, los dejo en horario, les mando un abrazo a la distancia y bueno, espero comentarios, críticas y enriquecimientos teóricos a la brevedad. Chao, un abrazo.